Bueno, yo soy Silvia y os cuento un poco que me toca abrir estas tertulias de los jueves con esta pregunta, que es si deseamos libremente reflexiones sobre el condicionamiento de nuestro deseo. Os cuento que la motivación un poco de esta charla viene por un lado de mi parte profesional. Yo soy profesora de educación primaria y soy doula y actualmente me dedico a esto último. Entonces, bueno, llevo tiempo como muy en contacto con los cambios en el deseo que vivimos, sobre todo mujeres, personas con útero, ¿no? En los procesos de la vida, pero sobre todo la idea de la charla viene de una motivación personal y es que, bueno, con 27 años, ahora tengo 33, me encontré en un momento en el que sentía que había perdido mi deseo, y aquí hablo no solo de deseo desde el ámbito sexual, ¿no? Sino como deseo, como vitalidad, como ganas de vivir, ¿no? Y me preguntaba que dónde se habría escondido mi deseo. Entonces, a partir de esta situación, pues me empezaron a surgir un montón de preguntas que he tratado de recoger un poco aquí. Y la idea es que estas preguntas nos sirvan como estructura, como índice para todo lo que vamos a ir viendo esta tarde. Bueno, con toda esta situación allá por mis 27 años, pues yo inicié como un proceso terapéutico y sobre todo un proceso también de investigación, de mucha lectura, de muchas charlas, ¿no? De profundizar mucho en la temática del deseo. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta de todas, que es si el deseo es algo innato o algo aprendido. Y recojo aquí una frase de una novela de Sara Torres que dice que no elegimos las primeras imágenes que capturan nuestro deseo, no son impuestas por azar, por poder o por norma. Bueno, como me imagino que ya muchas sabéis, el deseo es uno de los factores que intervienen en la respuesta sexual humana. E igual que nuestra sexualidad se ve afectado, se ve atravesado por aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, aspectos biológicos, ¿cuáles son? Pues las hormonas, ¿no? Al final, tanto testosterona como estrógenos fundamentalmente intervienen en nuestra respuesta sexual, en la percepción de lo que llamamos líbido. Y este factor biológico del deseo es el que explica, pues, por ejemplo, que vivamos nuestro deseo de forma cíclica, ¿no? En el caso de las personas con útero, pues no es lo mismo el deseo en la fase ovulatoria que durante la menstruación, o, por ejemplo, que no vivamos el deseo de la misma forma a lo largo de todas las edades de la vida, ¿no? No es lo mismo el deseo cuando tengo 16 años que cuando tengo 80. O también que existan ciertas medicaciones, como puede ser la píldora anticonceptiva o determinados ansiolíticos, antidepresivos, que tienen o que afectan nuestro sistema hormonal y por lo tanto nuestra percepción del deseo. Y como os decía, hay aspectos biológicos, pero también hay aspectos psicológicos y sociales que influyen en esta percepción del deseo. Entonces, la forma en la que deseamos, la cantidad, y pongo cantidad entre comillas porque el deseo no es cuantitativamente medible, qué deseamos, cómo lo expresamos, todo esto va a estar intervenido sobre todo pues, por nuestra educación, juicios, creencias, socialización de género, la cultura en la que estamos inmersas, al final el sistema socioeconómico también en el que vivimos. Todo esto va a interferir en cómo vamos construyendo el deseo. Algo que no he dicho al inicio de la charla y que sí que quería traer es que todo lo que voy a reflexionar hoy no es una respuesta cerrada a las preguntas que planteo, ¿no? La idea un poco también es que reflexionemos luego entre todas sobre este tema, porque bueno, yo he investigado mucho, pero no tengo una respuesta única, ni creo que la haya en realidad a todo esto. Como os decía, yo lo que me preguntaba en este momento era si nuestro deseo se puede modificar, ¿no? Según estos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Según esta teoría biopsicosocial, el deseo sí que se puede modificar, ¿no? Yo puedo cuidar de mi sistema hormonal para que, bueno, pues para que se encuentre en un estado de salud óptimo, ¿no? Y por lo tanto, pues mi líbido, bueno, pues esté como en su máxima expresión o potencialidad. Y también puedo hacer todo un proceso pues, de desaprendizaje, de construcción, ¿no? De toda esa parte de socialización de género, de creencias, de juicios, para tratar de, bueno, pues de vivir mi deseo de una forma más libre. Sin embargo, también existen otras teorías que no son esta teoría biopsicosocial, como puede ser la del psicoanálisis, que habla más del deseo como una parte irracional del ser humano, ¿no? Como totalmente inconsciente, y todo aquello que no tenemos en el consciente es muy difícil que podamos modificarlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay distintas opiniones según esto. Aquí aparece una segunda pregunta que me parece también importante y que yo me hacía con frecuencia, que es, si no tengo ganas de sexo, es que no tengo deseo. Y bueno, y recojo una frase de Aristóteles que dice que solo hay una fuerza motriz, que es el deseo.
Aquí aparece la psicóloga y sexóloga Helen Singer Kaplan, ¿no? Que habla, o que fue la primera en introducir el deseo como una fase previa a la excitación en la respuesta sexual humana, ¿no? Ella definía el deseo como sensaciones específicas de apetito e impulso sexual que mueven al individuo a buscar experiencias sexuales o mostrarse receptivo a ellas. Entonces, a mí, según esta teoría de Kaplan, me queda claro de que para que haya sexo, antes tiene que haber deseo, ¿no? Que ya sabemos que esto igual no se da luego en todos los casos, pero en principio, según su teoría, es así. Pero mi pregunta era, ¿pero puede haber deseo y que no haya sexo? Y aquí es donde aparece el deseo como un concepto más filosófico, en el deseo más allá del deseo sexual. Si os fijáis, tanto Kaplan como Aristóteles hablaban del deseo como una fuerza motriz, ¿no? Como un impulso que me lleva a realizar una acción concreta, a moverme hacia un objetivo concreto. Han existido múltiples teorías filosóficas sobre el deseo a lo largo de la historia, desde que el deseo es una parte irracional que tenemos que domesticar, el deseo como una inquietud del alma, el deseo como una búsqueda de aquello de lo que carecemos, ¿no? Hay un montón de teorías filosóficas, pero a mí lo que me parece más interesante es preguntarnos sobre la mirada capitalista que tenemos sobre el deseo, ¿no? Como hemos visto que el sistema cultural socioeconómico interviene en la construcción de nuestro deseo y desde mi punto de vista, en muchos momentos hemos traducido que desear es equivalente a obtener, ¿no? Que tener un deseo significa que tengo que accionar y conseguir algo para satisfacerlo. Entonces, de alguna forma hemos hecho esta asociación entre deseo y sexo, ¿no? Y que haya una relación sexual posteriormente. Sin embargo, yo puedo vivir el deseo o tener mucho deseo sexual sin que éste se traduzca en una relación sexual, ya sea conmigo misma o con otra persona, y también puede ser que no sienta deseo y tenga una relación sexual, ¿no? O sea, realmente no tiene por qué haber una conexión entre deseo y sexo. Y aquí aparece otra pregunta, ¿no? Que también viene dentro de todo este recorrido de la construcción psicosocial del deseo, que es si podemos perder el deseo. Y traigo una frase de Sonia Encinas, que es sexóloga, divulgadora y es profesora aquí también de Sexpol, que me gusta mucho y que dice que el deseo es una planta que brotará si le procuramos un espacio nutricio para echar raíces. Un poco como veníamos viendo, por este aprendizaje psicosocial, muchas veces sucede que si no tenemos un deseo que es constante, ¿no? Como una línea recta a lo largo de la vida, y si además este deseo no surge de manera espontánea, directamente lo primero que pensamos es que tenemos un problema con nuestro deseo, que lo hemos perdido, ¿no? Y nos volvemos como un poco locas para buscarlo. Sin embargo, aquí es interesante saber que existen distintos tipos de deseo sexual, ¿no? Está el deseo sexual espontáneo, que es aquel que asociamos más a este concepto de impulso, de sentir, ¿no? Algo, unas ganas de sexo de manera genérica, que no tienen por qué estar orientadas a un objeto de deseo específico, ¿no? Y pues la consecuencia de esto es una búsqueda activa para satisfacer ese deseo, ¿no? Este deseo espontáneo es más el que se asocia a lo mejor cuando estamos en pareja a la fase del enamoramiento, etcétera. Pero hay otros tipos de deseo y aquí aparece el deseo responsivo, que es el deseo que surge si las condiciones son adecuadas. Esta frase me parece interesante porque este deseo, contradiciendo un poco la teoría de Kaplan, aparece muchas veces posteriormente a la excitación. Es decir, yo puedo estar en el sofá de mi casa viendo una película, se acerca mi pareja, me da un beso, hay una respuesta fisiológica, una excitación en respuesta a ese beso y a partir de ahí aparece un deseo de tener una relación sexual, ¿no? En este caso. Entonces, es un deseo que responde a un estímulo y responde si las condiciones son propicias para ello, ¿no? Si el contexto es propicio para que se dé. Esto me parece importante porque muchas veces cuando nos preguntamos esto de cómo puedo recuperar mi deseo, no es tanto que quizá que tenga que recuperar mi deseo, que igual no se ha ido a ninguna parte, sino generar unas condiciones adecuadas para que ese deseo se pueda expresar, se pueda dar. Aquí es esta idea, ¿no? Como de imaginarnos el deseo como una planta que necesita luz, agua, nutrientes para crecer, pues en nuestro caso necesitamos unas necesidades básicas cubiertas
y dentro de necesidades básicas cubiertas entran también las necesidades de seguridad emocional, ¿no? Y otros aspectos, como por ejemplo puede ser pues, tener una regulación del cortisol, ¿no? Bajar los niveles de estrés, tener espacio para el descanso y para el ocio, para generar intimidad si tenemos un vínculo de pareja, para tener relaciones o vínculos en los que nos sentimos vistas, ¿no? Al final todos estos factores influyen en que nuestro deseo tenga unas condiciones propicias para expresarse. ¿Qué sucede? Pues que habitualmente este deseo responsivo no está representado en todos los artefactos culturales que nos rodean, ¿no? Ya sean películas, ya sean libros, series. Normalmente el deseo que se representa culturalmente es el deseo espontáneo, el deseo de la fase del enamoramiento. Pero ¿cuántas películas habremos visto en las que se ve el deseo en edades más maduras o en relaciones de pareja de larga duración bueno, que no necesariamente vaya mal, ¿no? O en relaciones vinculares que están fuera de la heteronorma o de la monogamia, ¿no? Como que todas estas representaciones de un deseo responsivo, de un deseo que hay que trabajar, entre comillas, prácticamente no existen, con lo cual no están en nuestro imaginario tampoco del deseo. Y aquí traigo un proyecto que me pareció bastante interesante, haciendo así un poco de investigación, que es este cuestionario de SEA, que se llevó a cabo en 2020 por el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, junto con la Academia Internacional de Sexología Médica. Y lo que hicieron en este proyecto, bueno, hicieron un cuestionario alrededor de unas 20.424 personas y este proyecto partía de la hipótesis de que se estaba patologizando el deseo sexual hipoactivo, o sea, el bajo deseo sexual en mujeres, ¿no? Se veía que salían cifras muy altas en los últimos estudios que se habían hecho, alrededor de 2010, y aquí en este cuestionario lo que hicieron fue introducir elementos que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, estar en una relación de pareja disfuncional, ¿no? Que nos genera niveles de estrés, o tener aversión o fobias sexuales. Entonces, lo que se vio en los resultados de este cuestionario es que efectivamente, si estábamos en un 30% en torno a las mujeres, hablamos del dato de personas socializadas como mujeres, un 30% sentían deseo sexual bajo, no hipoactivo, en cuestionarios del 2010, al introducir estos elementos que tienen que ver con el estrés en pareja, con las fobias sexuales, las cifras disminuyeron a un 10,27, ¿no? Un poco lo que demuestra este estudio es que efectivamente los factores contextuales afectan a nuestro deseo, ¿no? Mucho más de lo que creemos. Y también para lo que sirvió este estudio es un poco para poder enfocar mejor las terapias a la hora de abordar el deseo sexual hipoactivo, ¿no? Que quizá no en todos los casos es una terapia de crecimiento erótico lo que hace falta, sino que a lo mejor en algunos casos puede ser primero una terapia de pareja o una terapia de intervención en trauma, ¿no? En el caso de las fobias sexuales, o sea, quizá hay como otros abordajes ante este deseo sexual hipoactivo. Es importante decir que no tuvieron en cuenta a población no binaria en el estudio. Y bueno, a partir de esto también aparece otra pregunta que es si existe una medida justa para el deseo, ¿no? Y traigo una frase de María Fornet, de la escritora, que dice: con la sexualidad pasa como con la alimentación, vivimos en una sociedad sobrealimentada, pero fundamentalmente desnutrida. Efectivamente, estamos expuestas a muchísimos estímulos sexuales, ¿no? Que tienen que ver con la sexualidad, pero nos falta, por un lado, mucha educación sexual y, por otro lado, aprender sobre nuestro propio deseo, ¿no? Conocerlo. Y recojo aquí un fragmento del libro Desearte de Laura Cámara, que es sexóloga y matrona, que dice que en nuestra sociedad el deseo, la cantidad de deseo, entre comillas, que sentimos, se mide en un continuo entre la culpa y la vergüenza, ¿no? Si siento poco deseo o menos deseo que me muevo en el ámbito de la culpa, ¿no? En que soy una frígida o que tengo un problema con el deseo, etcétera. Y si estoy sintiendo más deseo o una cantidad de deseo como muy elevada, que no sabemos muy bien qué es esto, ¿no? Pero si siento más deseo que, me muevo en el ámbito de la vergüenza, ¿no? Soy una promiscua, soy una puta, y hablo en femenino porque generalmente este tipo de pensamientos se asocian más a personas socializadas como mujeres, ¿no? En este caso. De hecho, algo que también recoge Laura Cámara en su libro es que
¿Cuál es la vara de medir, ¿no? Que marca qué cantidad de deseo tengo que sentir? Pues dentro de una sociedad patriarcal como la nuestra, la vara de medir es la norma y la norma es el deseo sexual masculino, ¿no? Entonces, todo lo que sea menos deseo que eso, nos movemos en el ámbito de la culpa, todo lo que sea más deseo que eso, nos movemos en el ámbito de la vergüenza, ¿no? Y hay varios estudios, que no los he citado aquí porque ya era un montón de información, que hablan de que las expectativas sobre el deseo, sobre la cantidad de deseo que debo sentir, generan mucha presión en las parejas y son uno de los inhibidores principales del deseo cuando estamos en pareja. Y aquí aparece otra pregunta que yo me hacía y creo que la mayoría nos hacemos en algún momento de la vida, que es si puedo desear cosas que no me hacen sentir bien. Y recojo una frase de Ana Requena, que es docente aquí también de Sexpol, que dice que no hay una única forma feminista de desear, de tener sexo o de relacionarse. Como estamos viendo durante toda la charla, el deseo tiene una parte de construcción sociocultural muy fuerte, ¿no? Y aquí recojo una frase que dice Pat Oliver, que dice que si este contexto legitima y promueve modelos sexoafectivos en los que hay desigualdad de poder y violencia en distintas expresiones, es posible que aquello que nos erotiza esté marcado también por estos parámetros, ¿no? En una sociedad que acepta o en la que está tan integrada y tan validada la violencia, puede ser que la violencia sea algo que también nos erotice, ¿no? Pero aquí yo me preguntaba, ¿pero entonces hay deseos buenos y deseos malos? Bueno, pues evidentemente, aparte de toda esta parte social del deseo, hay una construcción psicológica que tiene que ver con la imaginación, con la fantasía. Y a lo largo de la historia, como humanas, como humanos, siempre hemos tenido pensamientos tanto afectivos como agresivos, ¿no? Y realmente el juicio de valor de qué es bueno y qué es malo es totalmente subjetivo y generalmente tiende más a dañarnos que a llevarnos hacia el bienestar, ¿no? No hay un manual de perfecta feminista ni hay por qué cumplirlo. Lo que sí es interesante aquí es que si estamos sintiendo un excesivo sentimiento de culpa o de vergüenza en función de nuestro deseo o sentimos mucha incoherencia al realizar ciertas prácticas sexuales, pues quizás sí que necesitamos una ayuda para poder simplemente vivirlo de una manera más libre, ¿no? Y yo me preguntaba, con todo esto de la violencia, cómo podemos empezar a erotizar la ternura y el buen trato, ¿no? Y como os decía, no tengo respuesta a ninguna pregunta, pero a esta menos. Y lo que sí que pensaba, bueno, creo que con todo este proceso de desaprendizaje ya estamos haciendo mucho, hacemos mucho espacio para el buen trato, pero buscando también un poco contenido alternativo, encontré en las redes de Rizoma Sexología pues alternativas, por ejemplo, a la industria del porno mainstream, toda una contraindustria, ¿no? Que se está moviendo un poco para crear un imaginario sexual desde una perspectiva feminista. Y quería como compartiros aquí dos proyectos, que son Bright Desire y cinemajoy.com, bueno, que tratan de generar todo este imaginario fuera bueno, pues de todo este porno más, quizá más asociado con la violencia, ¿no? Em, bueno, vamos terminando con las preguntas, pero una que me parece también interesante es si tengo un problema con mi deseo o tengo un problema con mi pareja, que creo que esto es algo que también nos preguntamos a menudo. Y traigo esta frase que dice que la gente piensa que la intimidad tiene que ver con el sexo, pero la intimidad es sobre la verdad. Muchas veces nos pasa que hemos interiorizado que la única vía de expresión de nuestro deseo es a través de una relación sexual y en concreto si estamos en pareja más aún, ¿no? Entonces, si esto no se da, si además mi deseo no es constante y si además mi deseo no es espontáneo, pues la conclusión es que he perdido completamente el deseo. Cuando muchas veces lo que está sucediendo es que hay un desencuentro en la comunicación o en la intimidad vincular, ¿no? Y al final, bueno, pues la intimidad, ¿cómo se construye? Como hemos hablado antes, ¿no? El contexto, favorecer un contexto en el que también existe el contacto físico más allá de las relaciones sexuales. Es decir, existen caricias, existen besos, existen abrazos, sin que necesariamente estos desemboquen o terminen o finalicen en tener una relación sexual, ¿no? Aquí también recojo otra frase de Sonia Encinas que dice que cultivar el deseo es vernos, es dedicarnos tiempo, aunque sean unos minutos de presencia, cuando la vida se pone cuesta arriba.
Y bueno, pues de nuevo, ¿no? La pregunta, ¿qué pasa si tengo menos deseo que mi pareja? Que es una realidad que nos encontramos frecuentemente, ¿no? Que el deseo fluctúa cuando estamos también en pareja y puede darse momentos en los que yo tenga más deseo o viceversa, ¿no? Entonces aquí lo que me parece interesante traer, y lo intento resumir mucho, es simplemente tener en cuenta que nadie como adulto, como adulta, tiene la responsabilidad de satisfacer el deseo sexual de nadie, ¿no? Sino que cada uno tiene la responsabilidad sobre su propio deseo, que esto creo que es bastante evidente. Y llegamos a la última pregunta, que para mí en realidad es la más nuclear y la más importante de todas, que es si me doy permiso para conocer y atender mis propios deseos, ¿no? Y traigo un fragmento de un artículo de Picara Magazine de Sara Gallardo que dice que los deseos son un territorio que ya no puede emerger de manera espontánea porque están limitados por los condicionantes del tener que hacer, que llegar, que ser. Y aquí, bueno, traigo una reflexión bastante propia, que es que para mí reconocer nuestro deseo requiere de dos cosas, que son honestidad y autoescucha. Y traigo la palabra reconocer porque realmente creo que el deseo es algo que fluctúa, cambia de manera constante a lo largo de la vida y estar abiertas a reencontrarnos con él, ¿no? A reconocerlo, a reaprenderlo, nos ayuda a vivirlo con más libertad. Y también creo que en una sociedad pues, fundamentalmente productivista, ¿no? En la que se espera de nosotras bueno, pues que produzcamos, ¿no? Y que estemos en esa rueda de la producción, es muy difícil, es casi un acto de resistencia el pararse y tomarse el tiempo de observar, de encontrar aquello que nos emociona, que nos excita, que nos erotiza, que nos genera placer, ¿no? Y Sara Gallardo lo termina así en este artículo de Picara Magazine diciendo que la paradoja es que muchas de nosotras preferimos que las tareas, una lavadora, un email, una cita médica, no se terminen nunca porque el deseo ha sido construido como su versión, ¿no? Al final, desear hoy en día es un acto de rebeldía. Y bueno, aquí termino. Simplemente pues me gustaría, si tenemos unos minutitos que no lo sé, que pudiésemos compartir entre todas qué opináis sobre este tema, si creéis que deseamos libremente, si no. Y nada, daros las gracias por el tiempo, por la escucha, por aguantar la presentación aún en este estado y nada más que muchísimas gracias.